Bendiciones, queridos hermanos. Hoy vamos a hablar de la sabiduría del cielo o la sabiduría del mundo, que es sanación de la soberbia intelectual o de los pensamientos. Vamos a invocar el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven a nosotros, Padre de los pobres, ven dispensador de dones, ven luz de nuestros corazones. Consolador supremo, dulce huésped de nuestras almas, apaciguante frescura, en el trabajo eres descanso, en la fiebre frescura, en el llanto consuelo. Lava lo que está sucio en mí con la sangre de Cristo. Bane lo que está árido en mi espíritu con el agua del costado de Cristo. Oh luz dichosísima, ven a inundar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles. Sin tu poder divino nada en el hombre, nada que sea puro. Sana lo que está herido en mi vida con la santa llaga de Jesús. Suaviza lo que está rígido en mi inteligencia con tu unción soberana. Inflama lo que está frío en mi corazón con la llama de tu amor. Endereza lo que está extraviado en mi entendimiento con el esplendor de tu verdad. A todo lo que tenemos fe y en ti confiamos, danos tus 7 dones sagrados, danos mérito y virtud, danos salvación eterna, danos alegría eterna. Amén. Oremos. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios. Tú eres el Señor que da la vida, el dispensador de las bendiciones divinas. Manifiesta tu poder en mi ser. Renueva en mí el don de la gracia. Has hecho de mí un hijo de Dios en Jesucristo, el único Hijo engendrado. Ven a mí ahora, Espíritu del Señor, y ilumíname para poder entender cuál es la sabiduría del cielo y cuál no es del cielo, la del mundo, la que me puede alejar de Dios. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor, en la divina voluntad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a empezar esta meditación con este lindo evangelio el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, del versículo 21 al 29. Jesús dijo: no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará en él que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente: nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Si uno escucha esta palabra mía y la pone en práctica, dirán de él: aquí tiene un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no la pone en práctica: aquí tiene a uno tonto que construye su casa sobre arena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Poderosas palabras de Jesús. ¿Sobre qué construimos? Sobre la roca, que es Dios, sobre la humildad, la sencillez, sobre la sabiduría de Dios. ¿Eres sabio? ¿Cuál es la persona sabia? Pues Jesús dice en este evangelio precioso: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino en el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica quiere decir dejar a Jesús amar en ti, mirar en ti, hacer la caridad en ti. Por eso nosotros tenemos que dar unos pasos hacia la humildad, porque la soberbia, la que nos aleja de Dios, es pensar que nosotros podemos hacer las cosas sin Dios, y es imposible. La sabiduría del cielo consiste en la humildad del corazón, sabiendo bien que sin Dios no podemos hacer nada. Sin mí no podéis hacer nada, dice Jesús, como la vid y los sarmientos. Tenemos que estar
allí insertado en Dios. Por eso, construir sobre la roca, construir sobre las palabras de Dios y ponerla en práctica es tan poderoso. Te aconsejo en la casa insertar cosas como una costumbre, leer el Evangelio antes de comer con tus hijos o hacerle la señal de la cruz cuando entra en la casa. Y también meditar la palabra de Dios antes de dormir o cuando te levantas por la mañana. Vamos a ver cómo damos unos pasos más para la sabiduría del cielo. La sabiduría del cielo que sabemos bien conocer a Jesús. Leemos el Santo Evangelio de San Marco. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en la casa, le pidieron sus discípulos que le explicara la parábola. Y él le dijo: también vosotros seguís sin entender, no comprendéis. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro, porque no entra en el corazón sino en el vientre y se echa a la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: lo que sale de dentro del hombre sí hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfrenos, envidias, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como podemos ver, Jesús explica lo que sale de dentro del hombre, esto es lo que hace impuro al hombre. Quiere decir que dentro de nosotros, con los pensamientos, nosotros podemos absorber de Dios diciendo: quiero mirar este rayo de sol y le bendigo a Dios en cada rayo del sol. Quiero mirar a esa persona y cada mirada y bendigo a esta persona. Ahora, si dentro de nosotros alimentamos otros pensamientos que son perversos, quiere decir egoístas, fornicaciones, si dentro de nosotros pensamos robos, homicidios, adulterio, ya nosotros hemos pecado. Codicia, malicia. Y nosotros ya nos creamos su propio reino de la envidia, de la difamación, del orgullo, nos permitimos a criticar. Y aquí viene la soberbia, ya el orgullo, porque en tanto yo puedo criticar desde el monaguillo, al papa, a los obispos, a los sacerdotes, puedo criticar a todo el mundo ahí, en lugar de decir: no soy nadie para criticar, porque en la medida que se va a medir, mides tú para los demás, se va a medir para ti, dice Jesús. Entonces pregúntate, todas estas maldades que están dentro, que hace el hombre impuro, están dentro de ti, porque esto construye la soberbia del mundo, el castillo tuyo personal que se va a derrumbar. ¿Y dónde va a venir todas esas cosas? 2 metros debajo de la tierra, toda esta soberbia. Vamos a estar 2 metros debajo de la tierra y vamos allí a tener más orgullo, más soberbia. Entonces, Jesús nos explica que tenemos que cuidar de lo que hay dentro. Y vamos a meditar ahora con el Salmo 17, que es un salmo poderoso. El Señor retribuyó mi justicia, retribuyó la pureza de mis manos, porque seguí los caminos del Señor y no me rebelé contra mi Dios, porque tuve presente sus mandamientos y no me aparté de sus preceptos. Quiere decir, tenemos que, si hemos pecado, volver hacia Dios. Le fui enteramente fiel, guardándome de toda culpa. El Señor retribuyó mi justicia, la pureza de mis manos en su presencia. Con el fiel tú eres fiel, con el íntegro eres íntegro, con el sincero eres
sincero con el astuto, tú eres sagaz, tú salvas al pueblo afligido y humillas a los ojos soberbios. Atención, esos son actos reflejos. Das bendición, recibes bendición. Eres fiel, recibes fieldad. Das maldición, recibes. Lo que das, recibes. Dice el Salmo, claro, Él es íntegro, te da integridad, porque Dios te da esta integridad. Es sincero, pues sinceridad. Lo que das, recibe. Imagínate que nuestra vida es como una pared de caucho. Tiras flores, te devuelve flores. Tiras piedra, te devuelve piedras. Y si tú eres orgulloso, ojos soberbios, como dice, tú salva a tu pueblo afligido y humillas. ¿Qué hace Dios? Humilla al soberbio. Mantengamos humilde. ¿Por qué? Porque al final este imperio que te estás construyendo de tu propio ego se derrumba, porque somos hijos de Dios al final. Y cuando nos pensamos que somos algo más, dioses, y nos ponemos en aquel pedestal, arriesgamos a destruir nuestra vida. Pide la humildad de Jesús en su divina voluntad. Y mira este fragmento: Señor, tú eres mi lámpara, Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Fiado en ti me meto en la refriega, fiado en mi Dios asalto la muralla. Qué bonito. Con Dios se puede ir para adelante siempre. En la la primera carta de San Pablo a los Corintios, hablando de la misión de los ministros de la iglesia, decía San Pablo, meditámoslo juntos: por lo que a mí respecta, hermanos, no pude hablarlos como a hombres penetrados del Espíritu, sino como a influenciados por la carne, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no os ofrecí manjar sólido, porque aún no lo admitíais. Y ni siquiera ahora lo admitís, porque todavía sois endebles en la fe. Desde el momento que dais lugar entre vosotros a envidias y contiendas, ¿no es verdad que os dejéis llevar por la carne, que os movéis por el principio puramente humano? Y continúa San Pablo: siempre que uno dice yo soy del Pablo y yo soy de Apolo, no es verdad que procedéis por miras puramente humanas, porque vamos a ver quién es Apolo o quién es Pablo. Servidores, cada uno según la gracia que le dio el Señor y por medio de lo cual llegasteis a abrazar la fe. Yo planté, Apolo regó, pero Dios hace crecer. Por tanto, ni el que planta, ni el que ciega son algo, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega desempeña un mismo oficio, bien que cada cual recibirá su remuneración conforme a su trabajo, pues somos cooperadores de Dios. Vosotros sois campos de Dios, edificación de Dios. Conforme a la gracia que Dios me dio, yo como buen arquitecto pues puse los cimientos. El que planta con la edificación, edificándole encima. Como uno mire cómo edifica, pues en cuanto al cimiento, nadie puede poner otro sino el que está puesto, Jesucristo. Y según edifique uno sobre este cimiento, con oro, plata y piedras preciosas, madera, heno o paja, se pondrá en evidencia su obra. El día del juicio la dará a conocer. ¿Por qué? Se manifiesta en fuego, y el fuego hará ver de qué cualidad es la obra de cada cual. Aquel constructor cuya obra resista recibirá su remuneración, pero aquel cuya obra sea reducida a ceniza se verá defraudado. Él, sin embargo, se salvará, pero a duras penas, como quien pasa por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo.
este templo sois vosotros, nadie se engañe. El que crea ser sabio entre vosotros, según los principios de este mundo, hágase necio, para llegar a ser sabio, pues la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. La sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Dice a este propósito la Escritura: yo casaré a los sabios en su astucia, y también sabe el Señor que son vanas las razones de los sabios. Así que nadie ponga su gloria en los hombres, que todo os pertenece, ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, el futuro, todo es vuestro, y vuestro de Cristo, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué fuerte estas palabras. Qué linda la sabiduría de este mundo es necesidad ante Dios. ¿Por qué construir? La piedra tiene que ser Jesús, pero si sobre esta piedra construyes, edificas con humildad, ayudando a los demás, visitando enfermos, meditando la palabra de Dios, transmitiendo el entusiasmo de la presencia de Jesús en el mundo, en tu corazón, Jesús vivo en ti, en tu mirada que nazca cada día Jesús, en tu palabra que nazca Jesús, entonces entenderás que este edificio sobre el cual se construye es edificio de Dios. Todos los actos que han hecho los santos, de hecho, son actos de Cristo que Él mismo alimentó en cada uno, como Santa Teresa de Calcuta, Juan Pablo II. La santidad es, de hecho, la presencia de Dios en nosotros. Es la gracia de Dios que Él alimenta. No importa que se llama Apolo, Pablo, Cefas, quien Él seminó. Importante que nace crecer. El que hace crecer es Dios. De aquí la humildad, porque el que crea ser sabio entre vosotros, según los principios de este mundo, hágase necio. Hágase necio quiere decir humilde, porque toda esta sabiduría, si tú eres inteligente, si tienes buena memoria, si conoces muchos idiomas, si conoces muchas cosas, si todo es un don de Dios y todo viene de Dios. La sabiduría es reconocer que el que te dio es Dios y no es propietaria de nada. Y todo hay que devolverla a Dios para que Dios se pueda quedar en este corazón tuyo. Cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu Santo y por eso te pido que medites en este momento también sobre esta palabra de Jesús que le habla a Luisa Picareta en el volumen primero del Libro del Cielo. Si tú supieras cuánto me agrada la humildad. La humildad es la planta más pequeña que se pueda encontrar, pero sus ramas son tan altas que llegan hasta el cielo. Están en torno a mi trono y penetran hasta dentro de mi corazón. Imagínate una planta que sale de tu corazón y llega al cielo. Esta planta es cuando tú no respondes a mal por mal, cuando tú tienes gestos de humildad pidiendo perdón. Esa es la planta que dice, crece desde tu corazón hasta al cielo y hasta el corazón, dice Jesús, hasta mi corazón. Qué bonito. Como estamos conectados, imagínate un cable que conecta mi corazón con el corazón de Jesús continuamente, pero solo si se encuentra en humildad. La pequeña planta es la humildad. Las ramas que produce esta planta es la confianza. Así que no se puede dar verdadera humildad sin confianza. La humildad sin confianza es virtud falsa. Quiere decir que nosotros, cuando somos humildes, vivimos como un niño en brazos de tu papá. Yo miro siempre a las madres y los padres cuando toman sus niños en los brazos y los niños se abandonan y duermen de repente. Y en aquel momento, claro, tienen confianza. ¿Por qué? Porque aunque yo pese mucho, yo tengo confianza que mi mamá me va a tener, me va a aguantar, no me va a abandonar, no me va a soltar por el suelo. Esta es la confianza, ¿no? De un niño que estando jugándose con su mamá, papá, pero al final se duerme
pero se duerme en brazos de mamá y papá. Y esta es la humildad, ¿no? La humildad es también, crece cuando nosotros sabemos, Dios, yo creo que tú me vas a regalar un día más bonito, porque yo vivo en tu voluntad y mañana día va a ser cada día mejor y yo confío en ti porque tú me amas más que a mí mismo. Y recuérdate, hasta los cabellos de vuestra cabeza eh, están contados. Vosotros valéis más que los gorriones y todos los pájaros del cielo, decía Jesús en un evangelio. Y decía Jesús a Luisa, y con esto vamos a poner la conclusión de esta meditación. La humildad es la pala que excava y forma el vacío, el desapego de todo, aún de sí mismo. Es el vacío mismo, la ventana para hacer entrar la luz de la gracia en este vacío es la confianza de Dios y la desconfianza de sí mismo. Así que por cuanto confía en Dios, otro tanto ensancha la puerta para hacer entrar la luz y toma de ella mayor gracia. La custodia que guarda la luz y la engrandece es la paz. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos en paz y pedimos esta paz, Dios entra en mi corazón con cada rayo del sol, con cada sonido de los pájaros. Venga, entra en mi corazón con paz. Llévame paz. Cuando entra la paz dentro de nuestro corazón, entonces existe la posibilidad que empiece la confianza. Quiere decir, abres la ventana para hacer entrar la luz de la gracia. La ventana. Recuérdate las tres cosas necesarias para poder vivir en la divina voluntad: paz, desprendimiento y valentía. La ventana se abre y hace entrar la luz de la gracia en este vacío, y esto es, dejo que Dios se ocupe. Yo tengo paz. Dios se ocupa de mis hijos. Yo con paz confío que en esta enfermedad, este problema, esta falta de trabajo, confío en Dios. Porque si yo confío en Dios, yo voy a ver milagros, porque Dios se ocupa de mí. La desconfianza de mí mismo, no lo pienso yo. ¿Por qué tengo que preocuparme yo de esta situación? Esto es no confiar en Dios. Dios creó esta situación a lo mejor para probar si soy humilde. Si soy soberbio, empiezo a agitarme. ¿Cuál fue un gesto de gran soberbia? Vamos a tomar el ejemplo de San Pedro y de Judas, que lo traicionó a Jesús. ¿Qué hizo San Pedro? San Pedro traicionó a Jesús 3 veces. Que fue una persona que se alejó en el momento que más necesitaba a Jesús. Fueron pecados graves, pero él al final fue humilde, porque cuando se fue a la tumba, se lo encontró Jesús, se arrodilló y se dio cuenta: Dios mío, ¿qué he hecho yo? Perdóname, soy un pecador, perdóname. Pidió perdón, la humildad. El sacramento de la humildad, de la misericordia, es sacramento de la confesión. El soberbio nunca va a querer arrodillarse y pedir perdón diciendo: ¿quién? ¿A otro hombre? Así dijo el demonio cuando cayó desde el cielo, cuando fue la batalla entre Lucifero y el San Miguel y su legión de ángeles, querubines y serafines. Allí no se quiso arrodillar delante de Jesús, no se quiso arrodillar delante de la persona humana, pero divina. De aquí viene a nosotros también nuestra humildad. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a arrodillar? ¿Vas a pedir perdón? ¿O vas a mantenerte en la soberbia? La soberbia de tu propia condena, porque al final te condenas a una inseguridad mucho más grande. Muchos soberbios, de hecho, construyen como una pared de defensa, pero somos todos frágiles. Un vapor de agua y nos puede hasta
llevar a una enfermedad, como podemos ver los días de hoy. Por eso tenemos que pensar. Pedro se arrodilló, pidió perdón. Judas, orgullo, no quiso perdonar, no se perdonó ni a él mismo y no quiso creer en el perdón de los pecados. La soberbia nos lleva a la muerte y hasta a suicidio, como lo hizo Judas. Por eso, que seamos humildes, que reconozcamos que Jesús puede construir nuestra vida, que la divina voluntad, y Él va a poder reconstruir nuestra vida. Abre la puerta de tu corazón con paz. Desprende de la cosa del mundo. Yo no sé nada y si sé algo es porque Dios me lo regaló. Y valentía de decir, Señor, si encuentras algo que no es bueno, me arrodillo, pido perdón y pido perdón a las personas que he dañado. De aquí empieza el reino de Dios empezar en tu corazón crecer. Deja que esta gracia entre en tu corazón, deja que el Espíritu Santo te llegue al corazón. Y Jesús mire en ti, hable en ti y haga que el reino de Dios empiece en ti. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y contigo se quede siempre en tu santa, divina voluntad. Amén.